realmente nos lleva a pensar, primero, si conocemos con certeza cuando hablamos de las unidades de carga a qué nos estamos refiriendo. Y segundo, si realmente estamos haciendo unas listas de chequeo para revisar nuestra carga y realmente cuál es el fin de la lista de chequeo. Porque a veces en nuestro afán de cumplir y cumplir, desarrollamos documentos que quizás nunca utilicemos. En ese orden de ideas, hoy vamos a esculcar un poquito el tema, y de allí entonces saldrán unas preguntas, quizás, y la idea es que podamos intercambiar esos conocimientos para que todos ustedes tengan claridad frente al tema. Bien, entonces, pues me presento, soy Leonardo Amezquita Vargas, profesional en ciencias navales, con una especialización en gerencia y un Executive MBA del Centro de Estudios Financieros de España. Los últimos 15 años de mi trayectoria profesional he tenido el gran privilegio de trabajar en temas relacionados con seguridad en la cadena de suministro, seguridad marítima, portuaria y en seguridad en minas, sobre todo en carbón a cielo abierto. He participado en proyectos de certificación de sistemas de gestión y proyectos de implementación del operador económico autorizado en Colombia y en algunos países de la región. Estoy acreditado como consultor para Colombia y audito con la Asociación de Empresas Seguras en tercera parte normas ISO 9001, 14001, 18788, 28000, 28001, 45001. Audito e implemento el operador económico autorizado y soy auditor del código PBIP, que es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Como les reitero, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes, poder compartir ideas, intercambiar conocimientos, escucharlos también a ustedes frente a lo que estamos conversando, que no sea solamente quien está detrás de la pantalla en una charla magistral frente al tema, sino que más bien logremos intercambiar conocimientos y de esa manera podamos hacer muy dinámica este entrenamiento frente a este tema que nos trae el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo que queremos? Queremos profundizar un poquitico eh, los conceptos relacionados con la utilidad de esas listas de chequeo en el llenado de las unidades de carga, de pronto profundizar un poco más en el tema relacionado con las unidades de carga, saber realmente de qué se trata todo eso, y en ese sentido, pues poder entender eh, con más certeza realmente de qué estamos hablando en este tema tan apasionante del operador económico autorizado y los sistemas de gestión. Bien. Permítanme un segundo, yo hago una conexión acá, denme un segundo, por favor, para que no se me vaya a ir. Como no estoy viendo el control de la batería, entonces vamos a conectar esto acá. Bueno, un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, permítanme, yo reviso. Ok. Un segundo, si son tan amables.
Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Listo. Bueno, entonces vamos a ver algo de definiciones. Miraremos una lista de chequeo, unos temas de la lista de chequeo para terminar con el tema de la integridad de la carga. Una de las razones por las cuales justamente hacemos listas de chequeo para llegar definitivamente al tema de la integridad de la carga. Bien, como le mencioné al inicio en el preámbulo, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien desea compartir algún concepto o quiere que ampliemos un poco lo que estamos mencionando, por favor entonces me lo hacen saber, bien sea a través del chat o simplemente pues me interrumpen y conversamos sobre el tema. La idea es que todos estemos alineados y lo más importante, pues que tengamos esos conceptos claros frente al tema. Bien, entonces, realmente en este mundo de definiciones y de lenguaje técnico, pues encontramos en muchas oportunidades definiciones sobre el contenedor y la unidad de carga. Regularmente van muy de la mano. De hecho, y lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos requisitos del operador económico autorizado en los diferentes capítulos, sobre todo por allá en el capítulo 3, en el capítulo 6. Ahora vamos a ver algo de ello, en donde hablamos de el contenedor y las unidades de carga. Entonces, ¿cuál sería realmente eh, ese punto de quiebre entre el uno y el otro? ¿Cierto? Digamos que es interesante entender esa definición para de alguna manera poder saber con qué estamos tratando cuando nos referimos a la unidad de carga. Entonces decimos que las unidades de carga, pues básicamente cuando hablemos de unidad de carga, podríamos decir sencillamente que es una unidad básica, como lo vemos acá en esta definición que está en la flecha, en transporte y almacenaje de mercancía que suele situarse sobre un soporte o en un embalaje modular. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una unidad de carga en un contenedor, puedo tener una unidad de carga en cajas, puedo tener una unidad de carga en pallet, entre otras cosas. Por ello entonces hablamos de contenedor y unidad de carga. Y esa diferencia allí pues es importante tenerla en cuenta, porque como lo menciono, tenemos unos requisitos que nos llevan a pensar en la seguridad del contenedor y de las unidades de carga. Caso diferente cuando hablamos a las unidades de transporte de carga, que las unidades de transporte de carga, pues evidentemente ya son los vehículos en los cuales se mueven los contenedores o se mueven las unidades de carga. Cuando hablamos de este punto importante, unidad básica, entonces estamos haciendo una mención a eh, un- una unidad que está situada sobre un soporte o sobre un embalaje. En este caso podría ser, por ejemplo, un pallet. ¿Sí? Si estamos hablando de una unidad de carga, una caja, pues eso básicamente podría ser una unidad de carga. Ahora bien, aquí hay dos grandes ramas o dos grandes clasificaciones para las unidades de carga. La primera es la estabilidad, ¿cierto? Entonces, la unidad de carga me debe generar una estabilidad porque si esto no se da, difícilmente vamos a poder realizar el cargue en las unidades de transporte de dichas unidades de carga. Y por otro lado, tenemos la resistencia de la unidad de carga. Entonces, estas son dos características importantes
que deben cumplir las unidades de carga. Y aquí empieza el mágico mundo de entender realmente por qué entonces hablamos de contenedores y hablamos de unidades de carga. Realmente la unidad de carga está muy asociada, como lo vemos por acá, con los pallets, ¿cierto? Si yo veo un pallet que tiene cajas, que tiene cilindros, estoy hablando de que ese pallet como tal es una unidad de carga. Y esa unidad de carga, pues como su nombre lo indica, puede ser transportada y puede ser introducida dentro de un contenedor en el cual logramos generar una movilidad mucho más rápida de esa carga. Por ello entonces es tan importante eh, tener claro el concepto. Por eso en los requisitos, además, hablamos, por ejemplo, de garantizar la seguridad de los contenedores y los demás y las demás unidades de carga en las áreas de almacenamiento. Entonces me está diciendo, ojo, garantíceme la seguridad del contenedor, pero si usted tiene carga por fuera del contenedor, pues también tiene que garantizarme esa seguridad. Es decir, en este caso, regularmente, como suele suceder, los pallets o las cajas, ¿cierto? Que están allí almacenadas y entonces, por eso es que no solamente los requisitos nos llevan a hablar y a pensar sobre el contenedor como tal, sino que también nos llevan a tener en cuenta las unidades de carga, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo allí y es importante que lo tengamos supremamente claro. Bien, voy a ir borrando para que no me queden estos slides acá. Listo. Las unidades de carga, pues también tienen una clasificación, así como los contenedores son unos de una clase, otros de otra clase, las unidades de carga también tienen una clasificación, ¿cierto? Entonces, tenemos básicamente tres tipos de unidades de carga por la clasificación. Por su volumen, ¿cierto? Por la resistencia de la unidad de carga y cuando tenemos cargas especiales. Esas unidades de carga, entonces, se dividen en estas tres fracciones porque cada una de estas fracciones tiene unas características y unos tipos de carga también diferentes. Y en esos tipos de carga, entonces, vamos a entrar a conocer un poco más sobre el tema. ¿Y por qué es tan importante entonces conocer cada uno de estos tipos de unidades de carga? Porque esto va a ser el insumo que me va a llevar a mí a entender cuál va a ser la mejor lista de chequeo que yo puedo aplicar a mi unidad de carga, que evidentemente es diferente a la lista de chequeo que yo utilizo cuando estoy haciendo un cargue en un contenedor, porque digamos que la inspección de contenedor ya está estandarizada. Tenemos la inspección de los 7 puntos y sobre esa inspección de los 7 puntos, pues tenemos unos formatos que regularmente entonces las organizaciones desarrollan y que documentan para garantizar y para poder demostrar ante las validaciones de la autoridad aduanera que efectivamente estamos cumpliendo con esos controles que tenemos sobre nuestro contenedor. Pero las unidades de carga, pues dependiendo del tipo de la unidad de carga, pues la lista de chequeo quizás pueda llegar a tener cierta diferencia sobre otra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos que hay unos tipos de unidades de carga. Ahora bien, para empezar a abrir un poco los micrófonos o la participación de ustedes, me gustaría que ya que conocemos esta diferencia entre lo uno y lo otro, alguien me pudiera contar si dentro de sus operaciones manejan unidades de carga o si simplemente estamos hablando de carga contenerizada. Alguien que nos quiera compartir o si quieren nos escriben por el chat, como lo prefieran. Y la pregunta es si alguien de ustedes en sus operaciones está manejando unidades de carga o simplemente están manejando carga contenerizada. Entonces, adelanta. ¿Quién quiere participar? Bien sea en el chat, bien sea con los micrófonos, como lo prefieran.
A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a contarnos si en sus operaciones manejan eh, unidades de carga o solamente contenedores? Mabel, perfecto. Mabel, Mabel, ¿de qué compañía nos acompaña Mabel? Muy buenos días. Por Oquimés. Gracias, Mabel. Interesante. Entonces, nuestra compañera Mabel Herrera nos está contando que en su organización ellos manejan pallets. O sea que aquí estamos hablando, y para entender un poco el tema, me devuelvo aquí a lo que veíamos hace un momento y veíamos nuestra definición, ¿cierto? Hay unidad de carga en caja o en pallet, ¿cierto? Luego entonces podríamos decir que Mabel está manejando por allí pallet en su operación y por tanto está manejando unidades de carga. En Question and Answers, Ana María Colmenares, muy buenos días Ana María, nos pregunta, buenos días, ¿la carga contenerizada es full container o también carga suelta? La carga contenerizada puede ser las dos, Ana María. Nosotros podemos tener un container con carga suelta, no es muy usual, no es muy usual, pero puede suceder. Regularmente la carga suelta, como su nombre lo indica, pues es una carga suelta y utiliza un tipo de barco diferente para su movilización, que que regularmente no es es un barco portacontenedores. Entonces, sí puede ser, Ana María, pero no es el normal suceder de las operaciones. ¿Ok? No sé, Ana María, si con eso respondí la pregunta. Sí, perfecto. Listo, Ana María. Con mucho gusto. Listo, equipo. Entonces, fíjense que eh, tenemos compañeros que están manejando pallets, ¿cierto? Y al tener el pallet allí, pues ya sabemos que tenemos nuestra unidad de carga perfectamente definida. ¿Ok? Listo. Bien, equipo. Entonces, ahora vamos a revisar las unidades de carga según el volumen. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí una clasificación de 5 unidades de carga según el volumen. Veamos la primera. Entonces, en la primera tenemos cargas pequeñas que regularmente yo puedo tomar con una sola mano y suelen estar unidas por un embalaje. Regularmente podemos tener ese tipo de cargas pequeñas que yo puedo tomar con una mano y que las puedo embalar con cinta, las puedo embalar con vinipel, con algún aditamento de embalaje que yo pueda utilizar y son realmente cargas pequeñas que yo puedo llevar con una sola mano. Y aquí nos dan un ejemplo, como lo podemos ver en el slide, que son los packs de cerveza, ¿cierto? Entonces, los six pack, en donde vienen las 6 cervezas que están unidas por un embalaje que es el plástico que trae envuelta la cerveza, digamos que allí estamos configurando una carga pequeña. Es, la puedo tomar con una sola mano y suele estar unida por un embalaje. El de ejemplo está perfecto. Ese es el de el six-pack de cerveza, que puede ser también el de las 30 cervezas en la caja que está embalado, ¿cierto? Y en un momento determinado, pues yo lo puedo tomar si quiero y dependiendo obviamente de mis habilidades y mis capacidades con una sola mano. Eso es la carga pequeña. Allí empieza la clasificación de la carga, entonces, por el volumen. Esa carga pequeña
sería la primera que yo voy a encontrar cuando empiezo a clasificarme mi carga según el volumen, mi unidad de carga según el volumen. Sigue entonces la carga mediana. La carga mediana puede alcanzar hasta 10 kilogramos de peso, pero sigue siendo manipulable con las manos. Volvemos al ejemplo de la cerveza. Entonces ya no tendremos las 6 cervezas allí embaladas con el plástico, sino que podemos tener entonces, por ejemplo, la caja de 30 cervezas que también está embalada y que en este caso yo podría seguir manipulando con las manos. Evidentemente es un poco más grande que el anterior, que la carga pequeña, pero permite que yo pueda manipular con las manos. Efectivamente es más grande que el anterior, pero me permite manipular con las manos. Luego viene entonces la carga paletizada, ¿cierto? Y aquí entonces entra, por ejemplo, eh, la mercancía o la carga que maneja nuestra compañía, nuestra compañera Mabel. Mabel, ¿qué tipo de mercancía o qué tipo de carga utilizan en los pallets? El pallet que lo están utilizando para qué tipo de carga. Si nos puedes, por favor, compartir. Sacos de 25 kilos. Perfecto, Mabel. Listo. Entonces ellos utilizan el pallet y sobre el pallet disponen la carga y están agrupando sobre ese pallet esa carga para, evidentemente, lograr un mejor manejo. En este caso, los sacos podrían ir o no ir embalados dependiendo de la cantidad de sacos. Regularmente los sacos pues no van embalados, es decir, no utilizamos ningún plástico ni ninguna correa o cosas por el estilo, porque el saco como tal, por el peso, pues queda allí dispuesto para poder entonces ser movilizado. Y el pallet, obviamente, como todos sabemos, pues nos permite una movilización mucho más fácil de esos tipos de carga que ya son carga grande, ¿cierto? Y cuando yo agrupo la carga sobre el pallet, pues obviamente estoy facilitando la movilidad de ese pallet, ¿cierto? Em, y pues obviamente allí ya empiezo a requerir unas herramientas especiales para poder movilizar ese pallet. ¿Ok? Eh, los pallets, pues dependiendo obviamente del tipo de carga, pues tienen la gran facilidad que son muy fáciles de movilizar y además de eso permiten un almacenamiento bastante dinámico. Entonces, cuando nosotros vemos en los almacenes, vemos que tenemos estantes hasta 3 pisos de alto y podemos empezar allí a almacenar pallets. Esa es una de las grandes ventajas de los pallets, la capacidad de almacenamiento que tienen. Y aquí estamos entonces definitivamente hablando de una unidad de carga. ¿Cierto? Ese pallet que me agrupa esa mercancía o esa carga, ese pallet que quizás pueda ir embalado o quizás no pueda ir embalado, dependiendo de la carga. Entonces, pues obviamente aquí nos va a representar un tema interesante cuando hablamos de la unidad de carga según el volumen. Luego sigue entonces nuestra carga voluminosa. La carga voluminosa eh, tiene la especificidad que se trata de una carga de grandes dimensiones, a veces no se puede apilar, ¿cierto? Y obviamente necesitamos para su movilización equipos o maquinaria pesada. Y esta maquinaria pesada, entonces, pues obviamente implica que la movilidad de esa unidad de carga, pues va a ser un poco más complicada, porque al ser una carga voluminosa, regularmente no me permite apilarla. Y al no permitirme apilarla, implica que debo tener unas condiciones de seguridad y unas condiciones allí de movilidad mucho más diferentes a lo que podemos tener cuando estamos hablando de pallet
o cuando estamos hablando de carga mediana o pequeña. Aquí ya el tema implica una maquinaria importante para poder movilizar esa carga voluminosa. Y finalizamos en la clasificación de la unidad de carga según el volumen con las cargas de dimensiones especiales. Entonces yo me imagino que ustedes en sus diferentes rutinas han visto en las carreteras que va el vehículo transportando una carga con unas dimensiones muy amplias, muy grandes, y entonces ese tipo de movilizaciones requiere unos vehículos de acompañamiento. Entonces tenemos el vehículo adelante anunciando la carga ancha y larga, y el vehículo atrás anunciando también la carga ancha y larga, porque es una carga que tiene unas dimensiones especiales, es una carga que regularmente es muy pesada, y por ello entonces requiere justamente esos vehículos de acompañamiento, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de la maquinaria amarilla pesada, es el caso, por ejemplo, de los rollos, es el caso, por ejemplo, de... em, ese tipo de repuestos que suelen ser extradimensionados y que requieren definitivamente pues un transporte especial con unas condiciones allí importantes para su movilidad. Entonces, fíjense cómo desde el volumen de la unidad de carga, entonces nosotros tenemos una clasificación de nuestra carga. Y allí viene la importancia entonces de conocer nuevamente esta clasificación que vimos anteriormente. Entonces el volumen ya lo vimos, ahora vamos a empezar a ver la resistencia y luego vamos a ver allí las cargas especiales. Reitero, porque es importante saber en qué clasificación está mi unidad de carga, porque muy seguramente, dependiendo de esta clasificación, pues yo voy a poder elaborar de una manera más ágil y de una manera más concreta, viéndola desde el punto de vista de qué quiero yo de la carga, la lista de chequeo. Y una vez diseñemos nuestra lista de chequeo y miremos la efectividad de la lista de chequeo, pues vamos a entender si realmente está cumpliendo su fin o no. Si nosotros hacemos una lista de chequeo para una unidad de carga que está movilizando carga extradimensionada, pero resulta que la carga que voy a mover es carga pequeña, pues digamos que la diferencia entre el uno y el otro es una situación abismal que nos puede dejar entonces en una falta de efectividad de la lista, porque no le estoy apuntando a lo que yo quiero ver. Entonces, por eso es importante saber realmente si esa lista de chequeo le está apuntando a lo que yo necesito dentro de mi proceso. Bien, según la resistencia, entonces tenemos tres clasificaciones de las unidades de carga. Las cargas resistentes, que son aquellas que permiten la carga de grandes cantidades de peso, como por ejemplo los materiales de construcción. Entonces, los materiales de construcción, pues obviamente son cargas resistentes que permiten grandes cantidades de peso, y eso hace que entren dentro del grupo de las cargas resistentes. Las cargas ligeras solo permiten la carga de un peso ligero, y ojo con esta premisa para que la tengamos aquí en cuenta: se considera una carga ligera hasta 5 kilogramos. De ahí para arriba, pues no es una carga ligera. Entonces, si tenemos cargas ligeras, estaremos hablando que mi carga pesa máximo 5 kilogramos. ¿Qué entra dentro de este grupo? Las cajas de libros o las botellas, ¿cierto? Porque son mercancías que de alguna manera pueden ser mercancía o carga de peso ligero, y por ello entonces tiene la consideración de ser una mercancía de peso ligero. Y luego tenemos las cargas frágiles.
que esas son cargas que por las características no podemos apilar y allí tenemos incluidos los productos de cristal. Entonces, todo el tema de cristalería, obviamente, pues no entra dentro de otro tipo de carga, sino más bien está direccionado a la carga frágil, que es esa carga que yo definitivamente entonces tengo que tratar con extremo cuidado, porque primero, pues no puedo apilar por obvias razones y segundo, pues no puedo sobreponer otro tipo de carga porque definitivamente pues voy a afectar la carga. Regularmente esta carga frágil lleva ciertas características en su renombre, entonces lleva unos adhesivos o algún tipo de marca que la diferencia de las demás en razón a que, como su nombre lo indica, es cierto, una carga frágil, pues no vayamos a tener algún tipo de apilamiento en la carga y podamos afectar. Bien, preguntas en la carga según la resistencia. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera hacer algún tipo de aporte? ¿Alguna participación? Perfecto. Listo. Ok. Bueno. Entonces, fíjense cómo ya de nuestros tres grupos de unidades de carga, entonces ya hemos visto dos grupos, ¿cierto? Entonces vamos aquí a borrar por acá esto. Entonces ya consideramos cuáles. Consideramos volumen y consideramos resistencia. Ahora vamos a ver las cargas especiales. ¿Listo? Y con las cargas especiales, pues sí tenemos que tener un extremo cuidado. Allí entran a jugar varias características de la carga especial. La carga especial tiene una consideración especial que la diferencia de las demás, porque obviamente estamos hablando de unas propiedades particulares de la carga y una composición química de la carga, ¿cierto? Y en el estándar internacional de este tipo de carga, pues básicamente no la incluye y está categorizada como la famosa mercancía peligrosa. ¿Cierto? Y esto entonces es todo un arte, porque aquí esta unidad de carga de mercancía peligrosa regularmente, salvo que sea unos líquidos o cosas por el estilo, va en contenedores. Y de allí entonces se desprende el Código Internacional para el Manejo de Mercancías Peligrosas, ¿cierto? Se desprende entonces ese curso o más bien ese conocimiento tan importante que se tiene que tener sobre el manejo de las mercancías peligrosas. Y dentro de ese gran grupo de las mercancías peligrosas, entonces debemos saber que hay unos contenedores que vienen particularmente destinados para la movilización de este tipo de mercancías que son los contenedores isolados, que son unos contenedores muy similares a los contenedores tipo reefer y tienen unas particularidades y es que tienen unas aberturas especiales por donde circula el aire y obviamente esto hace que eh, tengamos entonces allí una ventilación diferente a la que podemos tener en otro tipo de contenedores. No es un contenedor reefer porque no tiene una unidad de refrigeración propia, pero sí tiene unas capacidades en temas de ventilación que lo caracteriza de los demás, de los demás contenedores. Entonces, este tipo de mercancías peligrosas se encuentran reguladas bajo un código que es el Código Internacional
para el manejo de mercancías peligrosas, el código IMDG. Y el código IMDG entonces me dice que cuando yo llevo cierto tipo de mercancía en un contenedor, entonces debo marcar ese contenedor con unas señales muy particulares que son los famosos pictogramas, de tal manera que yo sepa realmente qué estoy transportando y qué estoy llevando como mercancía peligrosa. Y dentro de los ejemplos de unidad de carga especial como mercancía peligrosa, pues ¿qué tenemos? Están los líquidos y los sólidos inflamables, los gases y los explosivos, los materiales radioactivos y las sustancias corrosivas, ¿cierto? Como nos damos cuenta, pues dentro de este grupo incluimos ciertas materias y ciertas mercancías que realmente generan algún tipo de condición importante y por tanto entonces están clasificadas como mercancía peligrosa. Mm, y es muy importante que tengamos en cuenta que el transporte de mercancía peligrosa, pues como lo menciono, requiere además de eh, la implementación del código, asumir unas condiciones de seguridad importantes, porque cuando eso se está movilizando a bordo de los barcos, pues efectivamente debe contar con unas propiedades interesantes a bordo para evitar que tengamos incidentes como los que ya se han presentado en diferentes instalaciones portuarias alrededor del mundo. Entonces viene ahora la pregunta para todos ustedes. ¿Alguien del escenario maneja dentro de sus mercancías este tipo de carga especial? ¿Maneja mercancía peligrosa? ¿Alguien del escenario? Si son tan amables y nos pueden indicar. José Alexander tiene la manito arriba. José Alexander Mesa. Sí, José. Adelante. Adelante, José. ¿Alguien nos puede indicar si maneja este tipo de mercancía peligrosa dentro de sus operaciones? Si quieren, Cintia nos dice que no. Em, Valeria, buenos días. En Sucroal, sí, señor, correcto. En Sucroal, Valeria, perfecto. Mabel no maneja. Gracias, Valeria. Y me imagino que la estamos manejando contenerizada, ¿correcto, Valeria? José Alexander nos pregunta, ¿las baterías se consideran como mercancía peligrosa? Esa es una muy buena pregunta, José. Muy buena pregunta porque dependiendo de la batería, ¿no? Dependiendo del componente de la batería, entonces viene la clasificación, ¿cierto? Valeria, la pregunta es si las mercancías las están movilizando en contenedores. Supondría que sí. Ok, aquí tenemos a Alexander. Alexander Marín nos dice, hola, sí he manejado baterías eléctricas de vehículos Airbags. Ok, perfecto. Sí, listo. Entonces, fíjense que varios de ustedes, gracias Valeria, correcto. Varios de ustedes están familiarizados con este tipo de carga, ¿cierto? Varios de ustedes están o han manejado este tipo de carga y como lo he mencionado, este tipo de carga casi siempre la llevamos contenerizada. ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. El caso de las baterías, para quienes lo han preguntado como José, eh, dependiendo del componente de la batería, podríamos pensar que por razones de seguridad y de los componentes y toda la química de dichos componentes, las baterías puedan entonces ser catalogadas como mercancía peligrosa, pero tendremos que entender realmente
cuál es la composición de la batería para poder llegar a ese tipo de clasificación. Listo, perfecto. Bien, entonces, fíjense que, como lo mencionamos, viéndolo desde la óptica del operador económico autorizado, fíjense, aquí solamente traje dos requisitos. Traje dos requisitos de diferentes resoluciones, de la 067 y de la 4089. Pero fíjense cómo, desde la óptica del operador económico autorizado, la unidad de carga está vista como la unidad básica en el transporte y almacenamiento de mercancías. Por eso es que, por ejemplo, en el 3.4 de la 067 para importadores, entonces me dice, el importador debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga, ¿cierto? Aquí ya me dice y demás unidades de carga, luego entonces me está diciendo el contenedor para mí es una unidad de carga, ¿cierto? Pero también hay otras unidades de carga como por ejemplo los pallets, como por ejemplo las cajas. Entonces, almacenar los contenedores y demás unidades de carga en áreas seguras que impidan el acceso y o manipulación no autorizada. Y para este caso particular me dice que dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y se debe dejar registro de la inspección y el responsable. Entonces, fíjense cómo tener esa claridad entre el uno y el otro y entender cómo está viendo todo este proceso de las unidades de carga, la óptica del operador económico autorizado es importante para nosotros. Como lo menciono, estamos hablando de una unidad básica en el transporte y almacenamiento de mercancías que está similar a los contenedores. Por eso, fíjense que este requisito me dice almacenar los contenedores y demás unidades de carga. Ahora vamos por allá al requisito 3.4 en la resolución 4089 para la Agencia de Aduanas. Dice reconocer, reportar y denunciar a las autoridades competentes la entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga. Uno pensaría, pero ¿cómo así? La entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga. Entonces estamos pensando que la unidad de carga tiene puertas. No. Cuando él me dice, cuando el requisito me dice a los contenedores y demás unidades de carga, tenemos que tener en cuenta que tratándose de una unidad básica en el transporte y almacenamiento de mercancías, pues él me está diciendo, ojo, porque los sitios en donde usted tiene unidades de carga, pues tienen que ser custodiados, ¿cierto? Me habla también de la vulneración de los sellos de los contenedores y de las demás unidades de carga, porque las unidades de carga pueden ser vulneradas. Si yo tengo un panel, un pallet, el pallet está embalado, ese embalaje realmente yo lo podría llegar a romper, ¿cierto? Y entonces allí estaría vulnerando la unidad de carga. Y no necesito vulnerar el contenedor porque estoy vulnerando la unidad de carga. Por eso entonces en varios de los requisitos nos encontramos con esa diferenciación entre el contenedor y la unidad de carga. Y es importante que la tengamos en cuenta. Por eso quise traer acá esta óptica, esta visión desde el operador económico autorizado, pensando en una unidad básica en el transporte y almacenamiento de mercancías. Regularmente está muy asociado, como lo hemos mencionado, con el pallet, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de pallet, estoy pensando y estoy viendo eh, la carga como, o viendo ese pallet como una unidad de carga. Pero siempre nos vamos a encontrar en nuestro camino con el operador económico autorizado, con esta diferenciación, y por eso es importante que la tengamos en cuenta, porque a veces pasamos por alto el tema, ¿no?
pasamos por alto el requisito que me dice, ojo, porque no es solamente el contenedor, también es la unidad de carga. Y allí entonces en las validaciones de nuestra autoridad aduanera se generan entonces allí las acciones requeridas o las recomendaciones. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Preguntas, dudas, alguien que quiera hacer algún aporte. Listo, parece que estamos todos. Ok, perfecto. Listo. Bueno, bien, entonces ahora, este es un ejemplo de una lista de chequeo. Acá hay una lista de chequeo que podemos nosotros tener eh, y por eso les decía que dependiendo de la carga que yo esté movilizando, pues yo tengo que construir la lista de chequeo, ¿cierto? Y regularmente entonces yo pienso en la unidad de carga vista desde la óptica del contenedor. Podría ser también revisar los pallets, ¿cierto? El pallet ha sido vulnerado, el embalaje ha sido modificado y cosas por el estilo. Por eso entonces les mencionaba, es importante saber qué tipo de carga o a qué grupo pertenece mi carga para en tal sentido poder diseñar la lista. En esta lista que estamos mirando, por ejemplo, olores, ¿cierto? Olores. Las plagas, supremamente importante, porque en operaciones de importación y exportación, el tema de plagas nos puede generar mucho riesgo asociado al manejo de la carga y además de eso me puede generar multas, ¿cierto? Por no haber realizado las verificaciones y las inspecciones sobre la unidad de carga. De pronto residuos fecales, ¿no? ¿No? Podría darse también. Hongos o algún tipo de contaminación biológica. A veces el pallet como tal puede empezar a generar algún tipo de humedad y obviamente esto puede afectar la carga. Lo mismo sucede dentro de la unidad de carga como el contenedor, ¿no? De pronto no hubo un lavado adecuado y esto hace que tengamos allí algún tipo de contaminación biológica. Cuando estamos pensando en unidad de carga contenedor, entonces eh, miramos paredes y pisos. ¿Y por qué estamos pensando en unidad de carga contenedor? Recuerden lo que vimos por acá. Entonces, aquí está. Siempre debemos pensar que el contenedor también es una unidad de carga, ¿cierto? Que hay otras, sí, pero también tenemos que ver el contenedor como una unidad de carga, ¿ok? Entonces, como estamos viendo el contenedor como una unidad de carga, es importante que no dejemos de lado los controles que vamos a implementar en la lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, la lista de chequeo puede ser direccionada a una unidad de carga tipo contenedor y con algunos apartes para unidad de carga, por ejemplo, en un pallet, o hacemos listas separadas, listas de chequeo separadas en las cuales yo pueda hacer revisiones. Ahora bien, ¿cuál es la función y realmente cuál es la finalidad de la lista de chequeo? Que efectivamente a mí no se me quede nada por alto, que a mí no se me quede nada entre el tintero, que yo haga una validación muy exhaustiva de la unidad de carga
y en tal sentido yo pueda determinar entonces qué está pasando con esa unidad de carga. Y además porque en un momento determinado esa lista de chequeo, ¿cierto? Eh, por allá en varios de los requisitos del operador económico autorizado en el capítulo 6, esa lista de chequeo se me convierte como una herramienta de verificación antes del llenado de la unidad de carga cuando hablamos de contenedores. Entonces, el diseño de la lista de chequeo tiene que estar acorde a las necesidades de la organización. Y el diseño de la lista de chequeo va a abarcar esos puntos que yo necesito que definitivamente por ninguna razón vayan a quedar por fuera de mi revisión. Si bien es cierto, como ya lo mencionamos, para el caso de las unidades contenedores, tenemos un chequeo estándar que mira la estructura del contenedor. Este tipo de listas de chequeo pues nos llevan a ir un poco más al detalle, sobre todo cuando hablamos de el transporte de una carga, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tener el punto allí definido. Nuestra compañera Ana María Colmenares nos pregunta, nuestro proveedor de transporte maneja dos listas de chequeo, uno para el contenedor y otro para el vehículo y remolque. ¿Qué es lo más importante para cada uno? Bien, Ana María, esa es una pregunta interesante. Resulta que el proveedor de transporte, como supongo está certificado, él debe garantizar que eh, tanto el contenedor como el vehículo y el remolque en donde mueve el contenedor esté previamente validado. Y para ello, entonces, ha diseñado esas dos listas de chequeo. ¿Que podría unir en una sola? Sí, es válido. Sin embargo, las compañías prefieren separar lo que es de la unidad de carga o del contenedor y dejarlo aparte de lo del vehículo, para poder hacer un poco más de rigurosidad en la inspección del vehículo desde el punto de vista de verificación en su estructura, sin dejar de lado el tema del contenedor. Entonces, ambas listas son importantes, Ana María. Ambas listas van a garantizar que el contenedor como tal y el vehículo junto con el remolque han pasado por unos puntos de revisión. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Si nosotros diseñamos una lista de chequeo para cumplir un requisito, pues realmente la lista de chequeo no va a ser muy efectiva. Si nosotros diseñamos listas de chequeo para que realmente cumpla una finalidad y es, como su nombre lo indica, chequear diferentes puntos que son críticos para mi operación de comercio exterior o para mi cadena de suministro, estamos apuntándole al objetivo que es buscar la efectividad de la lista de chequeo. Y para ello entonces necesitamos ser muy minuciosos, necesitamos aplicar un grado de rigurosidad bastante amplio en la lista de chequeo. Entonces, Ana María, es súper bien y muy válido que el proveedor utilice las dos listas de chequeo. ¿Qué es importante y lo reitero? Que la lista de chequeo no se nos convierta en paisaje, es decir, que tomamos la lista y simplemente llenamos allí. Ah, sí, no, sí lo tengo, sin hacer la verificación física de que lo que me estén preguntando allí realmente esté de acuerdo a cómo debe estar. Si nosotros estamos siendo muy responsables y muy rigurosos con la aplicación de la lista, lo reitero, la lista de chequeo se nos convierte en una herramienta de una alta efectividad. Caso contrario, estamos generando un documento para cumplir y ese no es el sentir de las cosas. Entonces, Ana María, no sé si con eso respondí tu pregunta.
Perfecto, listo. Bien, es importante entonces tener en cuenta las apreciaciones que acabamos de hacer. La lista de chequeo debe ser creada para una necesidad propia de cada organización. La lista de chequeo debe ser creada tomando como base realmente cuáles son mis necesidades operativas dentro de mi cadena de suministro. Pero la efectividad de la lista de chequeo va a depender de qué tan riguroso soy yo en la revisión y qué tan detallado soy yo en la revisión. Lo reitero, si nosotros estamos elaborando una lista de chequeo, simplemente porque me toca cumplir con un requisito de norma, la que sea, de operador económico autorizado, o porque simplemente lo tengo que hacer y no le estoy dando la importancia que tiene a esa lista de chequeo, ni a la validación puntual de cada uno de los ítems que componen la lista, la efectividad de la lista es cero, es nula, porque estamos haciendo algo simplemente para cumplir un requisito, para decir, ah, sí, mire, yo lo hago. Pero simplemente nos estamos dedicando a llenar un formato con unas preguntas, no estamos haciendo la tarea. Y de ese hacer de la tarea depende realmente, entonces, eh, la efectividad de la lista de chequeo. Porque de esa efectividad de la lista de chequeo vamos a derivar varias cosas. Primero, una lista de chequeo bien diligenciada en un evento determinado me sirve como información documentada para generar trazabilidad. Segundo, una lista de chequeo bien diligenciada en un momento determinado me permite garantizar la integridad de mi carga o definir cuáles eran las condiciones de integridad de la carga cuando yo llené mi contenedor, por ejemplo, o cuando entonces definí cuántos pallets iban, cómo iban los pallets, ¿cierto? Pero yo sé cómo iban porque lo registramos en nuestras listas de chequeo. Entonces, esto es importante allí definirlo, tenerlo supremamente claro, porque, como les digo, de allí van a depender entonces varias situaciones posteriores que podemos tener en el desarrollo de las operaciones. Perfecto. Miren la pregunta que nos está haciendo Ana María en el question and answer. En la auditoría de seguimiento de ISO 28001 nos recomiendan hacer nuestra propia lista de chequeo, ya que en caso de un incidente de seguridad, la lista de chequeo del proveedor de transporte no nos exime de responsabilidad debido al trayecto desde el patio hasta nuestra empresa. ¿Qué tan relevante es esta recomendación? Ana María, es válida y tiene gran relevancia porque efectivamente el proveedor se está blindando haciendo su propia lista de chequeo, pero eh, lo que entiendo de acuerdo a la pregunta es que ustedes en la compañía pues no están llevando a cabo la propia lista de chequeo. Entonces, eh, sí es importante que nosotros o ustedes más bien puedan poner en práctica esta recomendación. Sobre todo porque hay unos trayectos entre los patios de contenedores y las empresas en los cuales el contenedor, hablando de la unidad de carga contenedor, pues debe estar asegurado, ¿cierto? Fácilmente, si no hay una verificación por parte de nosotros, el proveedor pues puede aducir que hay una contaminación y que es una culpa de la organización por no contar con los controles pertinentes. Entonces valdría la pena realmente revisar la aplicabilidad y la pertinencia de la recomendación. Desde mi punto de vista, es válida, Ana María, y yo la implementaría en la compañía. Además, aplicando una lista de chequeo con cierta rigurosidad, pues realmente no nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿no?
y por ello entonces allí podemos sí más bien enfrentar o garantizar que efectivamente estamos haciendo la tarea. Entonces Ana María nos dice, tenemos una lista de chequeo que incluye algunos aspectos de seguridad, pero no el detalle, por ejemplo, piso, techo, paredes, ¿qué tan rigurosa debe ser? Pues Ana María, entre más rigurosa, sin obviamente ir al extremo, el nivel de efectividad de la aplicación de la lista va a ser mayor. ¿Cierto? Como lo menciono, si nosotros tomamos en cuenta realmente mi necesidad y lo que yo necesito proteger, pues vamos a tener una lista de chequeo con una efectividad importante. Eh, Mal harían en pensar en una creación de una lista de chequeo que simplemente esté creada para cumplir. Ese no sería el sentir, ¿cierto? El sentir sería entonces desarrollar una lista de chequeo que efectivamente se ajuste a las necesidades de su operación, pero que además cubra los aspectos necesarios para garantizar que hay una validación y que la unidad de carga por alguna circunstancia no va a ser afectada y en la cual ustedes estén tranquilos. Eso es quizás lo más importante de la lista de chequeo. Y en tal sentido, Ana María, pues la efectividad de la lista de chequeo va a ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces, ese nivel de rigurosidad es importante, definitivamente. Es importante porque nos garantiza una correcta aplicabilidad de los puntos sobre los cuales entonces tenemos eh, una verificación sobre las unidades de carga. No sé, Ana María, si lo que hemos conversado te deja tranquila. Listo, perfecto. Bien, entonces debemos ver ciertas condiciones de esa lista de chequeo que me llevan a revisar varios aspectos. Ahora bien, la lista de chequeo y la aplicabilidad de la lista de chequeo puede que me incluya detectar ciertas situaciones y por eso la importancia de la lista de chequeo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de una unidad de carga tipo contenedor, aquí fíjense cómo tenemos este punto número M, que son los pernos o los remaches sobresalidos. Cuando nosotros tenemos esta condición allí en la cual el perno o el remache en una unidad contenerizada está por fuera, pues efectivamente tenemos una situación de riesgo. Recuerden que el perno o el remache nos permite allí garantizar que esa unidad contenerizada está óptima para realizar nuestro llenado. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Mediante la verificación en las listas de chequeo. Entonces, fíjense cómo la rigurosidad de la aplicación de la lista es la que me permite a mí determinar a ciencia cierta cómo está mi operatividad y me permite además de eso eliminar riesgos, ¿cierto? Porque en la lista de chequeo yo voy validando ciertos criterios que voy incluyendo en la lista y que para mí van a ser importantes. ¿Qué es clave en la lista de chequeo? Que sepamos cuándo la diligenciamos, en dónde se diligenció y quiénes participaron en su diligenciamiento. ¿Por qué? Porque esa lista de chequeo entonces va a ser posteriormente una información documentada que, como ya lo mencioné, puede llegar a ser un insumo y de hecho lo vamos a ver en un momento, puede llegar a ser un insumo muy importante en ciertas validaciones y en ciertas situaciones de seguridad que se puedan presentar dentro de mi cadena de suministro. Preguntas adicionales a las que han tenido nuestros compañeros. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte adicional? Entonces, equipo, importante, mi lista de chequeo busca garantizar el cumplimiento de unas condiciones de las unidades de carga.
Pero mi lista de chequeo tiene que ser diligenciada con un grado de responsabilidad y de rigurosidad importante. Lo reitero, se lo repito, si estamos creando y diligenciando listas de chequeo para cumplir, la efectividad de la lista no va a ser la que nosotros queremos. Y quizás me cumpla de cierta manera para lo que estamos buscando, pero lo que yo quiero con una lista de chequeo es que realmente pueda validar el cumplimiento de ciertos requisitos sobre una unidad de carga. Y eso solo lo voy a determinar cuando yo tomo la lista de chequeo y la diligencio con cierto grado de rigurosidad que me permite entonces definir que tengo una lista de chequeo que me está llevando a una verificación importante. Bien, entonces, cuando yo tengo una lista de chequeo bien diligenciada, una lista de chequeo que sea muy rigurosa, entonces yo podría estar tranquilo y de alguna manera puedo garantizar la integridad de la carga, que es otro de los términos que es muy común en nuestro proceso y manejo de unidades de carga, ¿cierto? Pero que quizás no hemos entrado a conocer y a definir. Porque simplemente en nuestro día a día entonces vemos que sí, la integridad de la carga y la lista de chequeo, pero ¿qué estamos buscando allá? Por definición técnica, la integridad de la carga habla de un proceso, ojo, proceso mediante el cual la empresa dueña de la carga, ¿cierto? Y para ello entonces, ¿qué tiene que utilizar? Listas de chequeo. La empresa me garantiza la seguridad de la mercancía a través del monitoreo y control de los eslabones que intervienen en la cadena de suministro internacional, implementando ¿qué? Correctas medidas de seguridad. ¿Cómo sé yo si las medidas de seguridad que estoy implementando son correctas? Revisándolas, ¿cierto? ¿Cómo las puedo revisar? Con listas. Ese es un mecanismo. Entonces, por eso les mencionaba hace un momento, la lista de chequeo me puede también permitir verificar si mi proceso está garantizando la integridad de la carga. Porque miren lo que dice acá. La empresa garantiza la seguridad de la mercancía a través del monitoreo y control de los eslabones que intervienen en la cadena de suministro. Uno de los eslabones, ¿cuál es? El llenado, ¿cierto? El llenado de la unidad de carga tipo contenedor o simplemente el cargue del pallet. Ese es uno de los eslabones. Entonces, por ello es tan importante que nosotros tengamos en cuenta nuestras listas de chequeo. Mediante la lista de chequeo yo puedo de alguna forma garantizar la seguridad de la mercancía a través de ese monitoreo y control de esos eslabones que intervienen en la cadena de suministro. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Que la lista de chequeo sea diligenciada con rigurosidad, que la lista de chequeo realmente sea efectiva. Y la efectividad de la lista, como ya lo vimos, va a depender del nivel de diligenciamiento de esa lista. Porque solo así voy a lograr que esa lista de chequeo cumpla los fines para los cuales ha sido diseñada. Entonces, como estamos hablando de un proceso, mediante el cual la empresa me va a garantizar esa seguridad de la mercancía. Uno de esos mecanismos para garantizar esa seguridad es la lista de chequeo. ¿Ok?
Entonces yo tengo que monitorear y controlar los eslabones que intervienen en la cadena de suministro. Y hay varios eslabones. Nosotros podemos hablar en otros escenarios, pues hemos visto que más o menos en una cadena de suministro tradicional podemos tener 10 pasos o 10 procesos, ¿cierto? Y dentro de esos 10 procesos, entonces, tenemos allí que nosotros incluyamos entonces ciertas validaciones adicionales para garantizar que efectivamente tengo efectividad con mi operación y estoy garantizando la integridad de la carga. Bueno, Ana María nos pregunta, además del registro fotográfico y de video durante el carga y llenado de la unidad de carga, ¿qué otro mecanismo se puede tener además de la lista de chequeo? Entonces estamos entendiendo acá que tenemos registro fotográfico, tenemos registro de video, tenemos lista de chequeo. No podemos olvidar entonces el aseguramiento del área durante el llenado, Ana María, ¿cierto? Es decir, que garanticemos que solamente están participando las personas que deben participar dentro del llenado de la unidad de carga. No podemos dejar de lado entonces que esas personas puedan ser perfectamente identificadas desde un circuito cerrado de televisión, es decir, que esas personas podrán tener entonces un chaleco de algún color o un casco de algún color particular para saber quiénes son esas personas que están allí participando entonces del llenado del carga y del llenado de la unidad de carga. Eh, Cuando las cámaras de video tienen audio, Ana María, es posible que las personas que están participando en el proceso puedan presentarse ante la cámara y narrar de quién estamos hablando. Entonces, se presenta ante la cámara, operador Leonardo Amezquita Vargas, empresa tal, y de esa manera entonces también vamos a tener allí otro registro, siempre y cuando la cámara tenga el audio, como lo menciono, ¿cierto? Eh, las personas que están participando dentro del proceso de llenado de cargue, además de estar perfectamente identificadas, ¿cierto? Ellas deben diligenciar un formato en donde participan allí. Entonces, claramente estipulado nos queda el nombre de la persona, la posición de la persona, que regularmente es una cuadrilla, y nos queda allí claramente identificado. Entonces, a qué empresa pertenece y cuál es el rol dentro de la operación de llenado y cargue, a qué horas empezaron, a qué horas terminaron. Esos son datos importantes que podemos tener adicional al video, al registro fotográfico y a la lista de chequeo. Entonces, el aseguramiento de esa área, como lo mencioné, Ana María, también es muy importante porque en el aseguramiento vamos a evitar que personas que no hacen parte del llenado de la unidad de carga estén interfiriendo en el proceso y que en esa interferencia vayamos a tener una situación de contaminación a la carga, ¿no? Entonces, por ello, es clave tener esa información. Ah, bien. Nos dice Ana María, a veces los conductores son reacios a las medidas de seguridad, dicen que llevan muchos años haciendo lo mismo. ¿Qué medidas se puede tener para esta resistencia al cambio? Este es un tema clave, supremamente clave, Ana María. Mira, justamente en este narrar de la integridad de la carga y esos eslabones de la cadena de suministro, veíamos que el eslabón más débil de la cadena de suministro es el transporte, tanto en origen como en destino. Y efectivamente tenemos un medio que es muy reacio al cambio y es un medio que precisamente por la antigüedad que cree tener, pues desafortunadamente cree que se la sabe todas. Entonces hay varios mecanismos para tratar este punto. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando el conductor está ingresando a las instalaciones,
nosotros desde la compañía le entreguemos un formato en donde nos diga que él se compromete a cumplir con las condiciones dentro de la instalación. En segunda instancia, es ideal que el conductor no esté, discúlpenme la expresión coloquial y vulgar tal vez, no esté pajareando por el sitio en donde está haciéndose el cargue o el descargue de la unidad de carga, sino que el conductor esté en un sitio destinado para ellos, que puede ser una sala de conductores, una sala de espera, no sé, algo por el estilo, para evitar justamente que lo tengamos allí dispuesto por allí dando vueltas. Sí, definitivamente entonces, luego de firmar ese documento en donde dice que el conductor se compromete a cumplir con las medidas de seguridad que tenemos en las instalaciones, se generan infracciones, hay que empezar a levantar la información y de tal manera que en un momento determinado la compañía puede decirle a su compañía, a su proveedor de transporte, señor, mire, este señor le hemos hecho ya 3 llamados de atención y el señor es reacio. Entonces, ante un evento adicional, no lo dejo ingresar a mi instalación. Ellos muy seguramente o el conductor va a decir, no, pero es que usted me está violentando el derecho al trabajo. Y por ello es tan importante entonces dejar toda la evidencia posible de los diferentes llamados de atención que se le han hecho al señor para que cumpla con las medidas de seguridad dentro de las instalaciones. Porque obviamente la organización debe generar conciencia y debe decirle a su proveedor, mire, es que llevamos 3 llamados de atención al señor por lo mismo y definitivamente no funciona. Luego, entonces, no me lo vuelva a enviar a mi instalación hasta tanto el señor cumpla con mis condiciones de seguridad dentro de la instalación. Y eso es válido siempre y cuando, Ana María, yo tenga toda la evidencia que muestre que efectivamente han sido infracciones repetitivas a las condiciones de seguridad de la instalación. Ese es uno de los mecanismos. Obviamente acompañado de otras condiciones, ¿no? El sitio para que el señor espere, de pronto ese sitio que tenga, no sé, una estación de café, algo por el estilo, que pueda tomar agua, café, que el señor esté tranquilo allí mientras nosotros hacemos lo nuestro, ¿ok? Entonces esa sería una de las consideraciones importantes. Entonces, Ana María, no sé si con eso hemos respondido tu pregunta. Listo, perfecto. Bien. Entonces, fíjense cómo nos van saliendo cositas relacionadas con nuestra integridad de la carga, ¿cierto? Y cómo nos van saliendo cositas relacionadas con nuestra lista de chequeo. Hemos hablado entonces que es importante que esa lista de chequeo tenga un grado de rigurosidad óptimo y que esa lista de chequeo pueda en un momento determinado ser un insumo para garantizar la revisión o la trazabilidad, ¿cierto? Y entonces hablamos de la trazabilidad y empezamos a pensar, ok, pero ¿qué es eso de la trazabilidad? Y entonces allí tenemos que entrar a esa eh, definición importante de la trazabilidad. Bien, si nosotros pensamos desde el punto de vista técnico qué es la trazabilidad, entonces la trazabilidad, y ojo con esto, porque aquí entra a jugar un papel importantísimo la lista de chequeo, la trazabilidad es el conjunto de evidencias que permite reconstruir la historia de los elementos participantes en el desarrollo de una actividad. ¿A qué actividad nos estamos enfrentando? Actividades de comercio internacional, ¿cierto? ¿Cuáles son los participantes en el desarrollo de esa actividad? Claro, la unidad de carga, ¿cierto? Es uno de los participantes. ¿Y la unidad de carga que tiene? Tiene una documentación, ¿cierto? Y dentro de esa documentación que está, la lista de chequeo.
Entonces, esa lista de chequeo es uno de los insumos que me va a permitir reconstruir esa historia de esos elementos que participaron en la actividad de comercio internacional. Pero no solamente es la lista de chequeo, la trazabilidad tiene 6 actores y ya vamos a mirar cada uno de ellos para poder entender entonces por qué esa lista de chequeo realmente es tan importante, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que esa lista de chequeo hace parte de un insumo, porque es un documento y por ello lo reitero nuevamente, la importancia de la rigurosidad de la lista para que me permita efectivamente alcanzar la efectividad que yo quiero alcanzar. ¿Ok? Y eso es clave, eso es importante. Bien, entonces miremos aquí los 6 actores o los 6 componentes de la trazabilidad. Componente número 1, los actores de la cadena. Yo debo tener una trazabilidad de cada uno de los actores de la cadena. Ah, ¿que cuáles son los actores de la cadena, Leonardo? Sí, señor, claro. Naviera, agente de carga, agente marítimo, agente de aduana, transportista, ¿cierto? La instalación portuaria por donde sale la carga. Esos son los diferentes actores de la cadena. Y yo debo contar con la información que me permita saber, entender y definir qué pasó dentro de cada uno de esos actores de la cadena. Para que cuando a mí me pidan reconstruir la historia de una situación particular, de una actividad particular, yo pueda efectivamente contar con información que realmente me permita hacer esa reconstrucción. Si eso no está de esa manera, difícilmente vamos a poder reconstruir esa historia de los elementos participantes en una actividad. Entonces, los actores de la cadena deben estar muy bien definidos y deben contar con esa información que en un momento determinado para nosotros me permita hacer trazabilidad. Bien, segundo punto, asegure la integridad de la carga. Ah, listo. ¿Y qué es eso de la integridad de la carga? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué me están diciendo? La empresa tiene que garantizar la seguridad de la mercancía a través del monitoreo y control de los eslabones que intervienen en la cadena de suministro internacional. ¿Cómo? Implementando unas correctas medidas de seguridad. Ah, claro, sí, señor. Asegure la integridad de la carga. Analizo los diferentes puntos de mi cadena de suministro, dentro de los cuales está el llenado, ¿cierto? El llenado de la unidad de carga o la movilización de la unidad de carga. Luego, entonces, allí, ¿qué es importante? ¿Qué pasa con esa unidad de carga? ¿Cómo la aseguro? Mediante el diligenciamiento de la lista de chequeo. Entonces, el proceso de llenado, ¿cierto? O el proceso de cargue de la unidad de carga debe estar blindado por el aseguramiento mediante listas de chequeo. Y por lo pronto ese pedacito del aseguramiento de la integridad de la carga estaría chequeado. Y de esa manera entonces cumplimos con nuestra capacidad para asegurar la integridad de la carga. ¿Se dan cuenta cómo todo está concatenado? ¿Se dan cuenta cómo un simple formato de lista de chequeo es tan importante para algo tan macro como el aseguramiento de la integridad de la carga? ¿Cierto?
Y nosotros, lo reitero, debemos ser muy responsables en este punto. Debemos actuar de la mejor forma posible para garantizar que efectivamente nosotros podamos asegurar la integridad de la carga. Y la integridad de la carga se asegura justamente desde el mismo momento en que estoy llenando la unidad de carga o que estoy cargando ese pallet con carga. Desde ese mismo momento estoy asegurando la integridad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el cargue de un pallet el montacargas, porque obviamente hay que mover ese pallet con un montacargas, el montacargas con su cuchilla afecta la carga, ya afectó la integridad de la carga, porque la integridad de la carga no solamente es desde el punto de vista de seguridad. Recordemos que la integridad de la carga también está vista desde la óptica de calidad, ¿cierto? Por eso se habla, y por acá lo tenemos, garantiza la seguridad de la mercancía, no solamente seguridad física, también la seguridad desde el punto de vista de calidad. Entonces, fíjense cómo estamos enlazando todos y cada uno de estos componentes de nuestras consideraciones en el manejo de nuestra unidad de carga. Supremamente importante. Ahora bien, ¿qué tenemos en origen y en destino? Tenemos temas críticos acá. En origen y en destino, disculpen, nada más y nada menos que tenemos el transporte, imagínense lo que hablábamos ahorita de las preguntas de nuestra compañera Ana María. El transporte. Y Colombia, y no solamente Colombia, México también está sufriendo una situación de robo de carga en carretera muy amplia. ¿Alguien del escenario nos acompaña de alguna empresa? No, aquí todos son colombianos, pero México está sufriendo un flagelo muy complejo en temas de robo de la carga en el transporte. Entonces, no es solo Colombia, no es solo Colombia. Y la gran pregunta entonces sería, ¿cómo voy a controlar o cómo voy a minimizar el riesgo de afectación en origen y en destino viéndolo desde el punto de vista del transporte? Una de las grandes medidas que se deben adoptar allí es, discúlpenme, es la revisión y la verificación de la escogencia de asociados de negocio confiables, de asociados de negocio que me brinden la confianza necesaria para entregarle mi carga, de asociados de negocio que me permitan generar situaciones de valor estratégico para mi organización, de asociados de negocio que tengan planes de contingencia. Y de allí entonces es importantísimo, como les menciono, cómo estamos escogiendo o cuál es nuestro mecanismo de escogencia de el asociado de negocio. Y ese es un tema supremamente importante, es un tema que realmente requiere una verificación importante, que realmente requiere allí unas visualizaciones diferentes para que no siempre sea el precio el factor determinador, porque en muchas ocasiones, como ya lo sabemos, estimados amigos y amigas, lo barato sale caro. Entonces, claro que el origen y el destino es un factor supremamente importante en temas de trazabilidad. Cuarto punto, los canales, ¿cierto? Los canales mediante los cuales se mueve la información, por ejemplo. ¿Cómo los aseguro? ¿Qué tipo de información estoy enviando? ¿Cómo garantizo que en un envío de información
no me van a hackear. Eso ya pasó. Puertos de Europa hackeados, operaciones paradas durante un día completo. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos de las instalaciones portuarias fueron hackeados. Entonces, tenemos que garantizar que esos canales por donde fluye la información efectivamente estén dispuestos y estén protegidos para garantizar que efectivamente no se me vaya a perder por allí en los canales información importante que después vaya a impedir que yo pueda reconstruir la historia. Entonces es importante allí tener un zoom interesante en los canales. Los documentos. ¿Y qué es la lista de chequeo, amigos y amigas? Un documento, ¿cierto? Entonces, los documentos hacen parte importantísima de este proceso para poder reconstruir esa historia que necesitamos reconstruir desde el punto de vista de trazabilidad. Y la lista de chequeo, pues no es menos importante. Al contrario, es supremamente importante. Porque con una lista de chequeo rigurosamente desarrollada y diseñada, vamos a encontrar datos interesantes. Vamos a encontrar datos de, por ejemplo, quién hizo las inspecciones, por ejemplo, cuándo hicieron las inspecciones, ¿cierto? Y hay una gran disyuntiva que se forma en este punto porque nosotros pensamos siempre, no, listo, enfoquémonos en nuestro tema de seguridad en el despacho, ¿cierto? En el llenado. Llenamos las unidades de carga o cargamos las unidades de carga. Cuando digo llenamos las unidades de carga, pues el contenedor. Y cargamos las unidades de carga, pues la unidad de carga, por ejemplo, tipo pallet, ¿cierto? Pero dejamos de lado un punto importante y es el recibo de la mercancía. ¿Por qué lo dejamos de lado? Porque resulta que nosotros recibimos la mercancía, descargamos y nosotros tenemos que devolver, en este caso la unidad de carga contenedor, ¿cierto? Y la devolvemos, ¿no? Devuélvala, ya descargamos, yo ya tengo mi mercancía. Así. ¿Y qué pasa en el trayecto entre la planta en donde descargué y el patio a donde va a llegar esa unidad de carga contenedor? ¿Qué pasa si en ese trayecto contaminan esa unidad de carga? ¿A quién le endilgan la responsabilidad, amigos y amigas? A la compañía, ¿cierto? Entonces, ojo, porque también debo pensar en una lista de chequeo para garantizar que efectivamente tengo allí mi unidad de carga completamente protegida. No solamente para el despacho, también para el recibo. Y estoy garantizando entonces que tengo los mecanismos necesarios para efectivamente responder ante cualquier situación. Y la lista de chequeo es una de ellas. Fácil. Ana María, ¿qué otros documentos, además de la lista de chequeo, la planilla de carga en el llenado a nivel de puertos SAEDEX? En temas de documentos, Ana María, pues obviamente cuando estamos hablando de trazabilidad, instrucciones del cliente, eh, manifiestos de carga, por ejemplo, em, cómo movemos esa mercancía entre el punto de carga y punto de llenado hasta el puerto. Entonces tenemos que tener allí un documento que es el manifiesto de la carga, ¿cierto? Las declaraciones de importación cuando estamos hablando de una IMPO. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más te puedo mencionar yo allí, Ana María, que nos sirva de trazabilidad? Los check de verificación del vehículo, si es que los tenemos, ¿cierto? Todos esos documentos en un momento determinado me pueden servir a mí como trazabilidad para este proceso. Entonces es importante que no solamente tengamos allí
lo que regularmente tenemos, sino que podamos profundizar un poco más frente al tema. No sé, Ana María, si con eso respondí tu inquietud. Entonces, en esa documentación eh, está incluida nuestra lista de chequeo. Y ojo, les reitero, no solamente en el llenado, no dejen de lado lo que les menciono, la devolución de la unidad de carga hacia el patio de contenedores. Y finalmente, entonces, los asociados de negocio, supremamente importante, los asociados de negocio. Llamemos asociados de negocio, llamemos socios comerciales, como lo quieran llamar. ¿Qué es lo importante? Que nosotros estemos tomando los caminos adecuados para garantizar que estamos haciendo una selección responsable de los asociados de negocio, principalmente del transportista. Mire, es tan complicado el tema del transporte que suele suceder que nuestra carga por alguna situación se pierde, bien sea por un hurto, por un accidente, y nosotros nos enteramos de esa situación 6, 7, 8 horas después de. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de entrenamiento propio del transportista en donde se garantice que el conductor está entrenado para responder a ciertas situaciones que se puedan presentar durante la vía, bien sea en el origen o en el destino. Y esto va a depender entonces de un proceso adecuado de escogencia del asociado de negocio. Nosotros, en mi experiencia humilde, nos hemos encontrado con empresas de transporte que uno les pregunta, bueno, ¿usted tiene sistemas de posicionamiento satelital? Sí, 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 yo sí tengo. Ok, ¿su flota es propia? Sí, mi flota es propia. Y cuando hacemos validaciones de etiquetes eh, de verificación, entonces nos encontramos con la gran sorpresa que eh, tenemos compañías que en algunas circunstancias, en algunas rutas, no contamos con marcaciones de satélite, por ejemplo. Entonces, no tenemos posicionamiento. Así de sencillo. Entonces, es importante que dentro de nuestras validaciones de eh, los procesos de escogencia de nuestros asociados de negocio, en particular del transportista, nosotros seamos lo suficientemente detallistas para garantizar que estoy escogiendo la empresa que mejor me dé opciones. Supremamente clave, las pólizas. Hay compañías de transporte que va uno y les pregunta, ¿usted tiene póliza? Sí, claro, yo tengo póliza. Y vamos a revisar las pólizas y la póliza, por ejemplo, es una póliza que me cubre los daños contra la compañía, pero no me cubre la mercancía, no me cubre la carga. Y sí, claro, él está cumpliendo con la póliza, pero la cobertura de la póliza no es la que yo necesito. Entonces, en esos pequeños detalles de la verificación del asociado de negocio, yo tengo que ser muy detallista. Entonces, ¿qué pasó acá? A ver, fíjense cómo todos estos componentes que hacen parte de la trazabilidad están concatenados el uno con el otro. Y dentro de los documentos entra nuestra famosa lista de chequeo. Y allí es interesante entonces que eh, siempre estemos pensando que nuestra lista de chequeo bien elaborada, bien diseñada en un momento determinado puede ser un salvavidas para mí. Porque justamente
me va a permitir reconstruir una historia de algún evento o de alguna participación en una actividad determinada. Y allí está la clave del éxito. Entonces, finalmente, para terminar, la efectividad de la lista de chequeo, ¿en dónde está? En un adecuado diseño de acuerdo a las necesidades de mi compañía. Primero. Segundo, en la rigurosidad que tenga los ítems que componen la lista de chequeo. Y tercero, en hacer una lista de chequeo a conciencia para buscar realmente obtener un beneficio y no una lista de chequeo que, como ya lo he mencionado, esté únicamente desarrollada para cumplir y dicho muy coloquialmente y con todo el respeto del mundo, una lista de chequeo que esté hecha por salir del paso, porque al final del ejercicio ese no es el fin. Y esa lista de chequeo no va a ser efectiva para mí, no me va a aportar nada, va a ser simplemente un cumplido, un desarrollo allí, un marcado de unas casillas en donde efectivamente estoy cumpliendo, pero no estoy obteniendo los fines que yo necesito de esa lista de chequeo. Bien, estimados amigos, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Como siempre, para mí es un privilegio llegar a ustedes a través de estos mecanismos y poder compartir experiencias, poder compartir diferentes anécdotas y poder compartir conocimiento que realmente hemos adquirido a través de diferentes trabajos a lo largo y ancho de este país y de algunos países de la región. Es el momento entonces para abrir los micrófonos, para abrir los espacios de consulta. Eh, ¿Alguien más tiene preguntas? Las hemos ido solucionando en el camino, pero si alguien más quiere o considera que debamos profundizar en alguna particularidad, sea este el momento para realizarlo. Entonces, adelante. Lo podemos hacer por el chat, lo podemos hacer por question and answers, como ustedes prefieren. Bueno, por acá no tengo yo preguntas. Miremos por acá. Mabel, no, Mabel, con mucho gusto. Me alegra que esté todo claro. Sandra, con muchísimo gusto, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, pues nuevamente muy agradecido por permitirme llegar a ustedes, por tener la oportunidad de compartir e intercambiar conocimiento con ustedes. Araceli, con mucho gusto. Alexander, muchas gracias, también con mucho gusto. Y espero pues que podamos entonces poder estar en otro escenario de entrenamiento y que realmente pues lo que vemos hoy les sirva a ustedes para su diario vivir. Gerald, no sé si quieras hacer el cierre. Bueno, parece que Geraldine está ocupada, entonces pues nada. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Como lo mencioné, espero que nos podamos encontrar en nuevos escenarios de entrenamiento. Desde la Asociación de Empresas Seguras estamos prestos para llevar a ustedes este tipo de espacios con información pues que sabemos que realmente para ustedes es muy importante. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y espero que nos podamos ver en un nuevo escenario de entrenamiento. Para todos un feliz día y que Dios los bendiga en sus actividades. Hasta pronto. Muchas gracias.